Vamos, ahí está. Bienvenidos a una nueva edición de La Práctica. Si te gusta este canal, suscríbete. Si te gustó este video, pegale una likeada. Y si querés mantener nuestros servidores andando, suscríbete, por favor. No le estemos pidiendo limosna. Genial. Bien. Check 1 hecho. Ahora, siguiente. Los temas de hoy van a ser, para que saco mi machete. Por un lado, vamos a ver nuestro querido estimado Matías. Matías, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ahí está. Matías nos va a dar una continuación sobre lo que dio Martín sobre el teorema maestro. Después yo voy a mostrar con garabatos justificando lo que dice Mati. Y después les voy a tener una pregunta sobre, digamos, concluyente, sobre una pregunta para que ustedes solucionen sobre esto, a ver qué podemos sacar. O sea, eso sería el paso 3. Y el último segmento, si es que llegamos, un mini repaso así chequeo sobre las estructuras enlazadas. Dicho eso, Mati, te doy la batuta. Go. Dale, ahí presento. En un ratito presento, ¿eh? Ya Si yo estoy, arranqué con todas las pilas así re adrenalínico, estoy teniendo problemas técnicos. metele pata, loco, se me cae la audiencia. Perdemos seguidores. No, voy a tener que editar el video, loco, no, ni en pedo. Bueno, a ver. Ahí ¿se ve la Sí, pantalla? sí, Sí, se ve. ¿Y ahora se ve? sí. Sí. Bien. Nada, como vieron, seguramente en la teórica un poco vamos a ver teorema maestro y análisis de eficiencia. Al principio arranco con una intro con muchas cosas repetidas de lo que probablemente dijo Martín, pero nada, como para entrar en tema y no empezar a hablar de la nada, ¿está bien? En principio, ¿qué es la eficiencia de un algoritmo? Bueno, la idea es saber o medir de alguna manera cuánto consume el algoritmo, o sea, tanto en tiempo como en espacio. De alguna manera queremos poder comparar algoritmos y decir, bueno, este algoritmo a la larga va a terminar siendo mejor que otro a medida que aumenta el input, ¿no? En definitiva, lo que queremos es comparar qué tan bueno es uno y qué tan bueno es otro. O sea, y creo que lo que está bueno es saber que cuando decimos algoritmos no nos referimos necesariamente a un programa corriendo en la compu, sino al algoritmo en sí, digamos, independientemente de que esté corriendo o no en una computadora físicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo así bien simple, ¿vieron el tema de búsqueda binaria y búsqueda lineal? Nosotros podemos comparar, decir, bueno, este es mejor que el otro, ¿no? Pero en definitiva, para eso no necesariamente nos referimos al programa en sí, sino que, por ejemplo, si querés buscar en un diccionario, en una enciclopedia, y probablemente si vos vas buscando linealmente la palabra y tenés una palabra en la Z, y vas palabra por palabra y vas a estar todo el día buscando. En cambio, si haces búsqueda binaria y agarrás el diccionario a la mitad o la enciclopedia a la mitad, te fijas, bueno, y la palabra que estoy buscando está por el final, así que me voy para la segunda mitad y así, y vas a tardar mucho menos. Entonces, de alguna manera, ese es un algoritmo y es independiente de la computadora, o sea, es algo más teórico en sí, ¿no? Pero nada, en definitiva lo que queremos hacer es comparar algoritmos y predecir qué tan bueno es cuando aumenta el tamaño del input, ¿no? Si tenemos muchas palabras, ¿qué nos va a convenir, ¿no? Pero bueno, queremos ver cómo lo podemos medir. Creo que Martín tuvo una diapo muy parecida a esta. Como que la primera idea es, bueno, tomamos el tiempo que tarda en correrse. La cagada de eso es que, bueno, que depende en principio de dónde está corriendo, depende también de la implementación. Entonces eso lo descartamos. Después está la opción de contar la cantidad de operaciones que hace. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos algoritmos, vemos el código del algoritmo, vamos a ver, no sé, que se hace una suma, se hace una asignación de una variable,
y así, y en base a eso vamos a contar operaciones. El problema es que eso nos acercamos un poco más a lo que queremos, que es algo más bien como abstracto de la computadora, ¿no? Y de dónde está corriendo. Es decir, si en el primer caso, si nosotros corremos en una compu del 2001 y corremos en una compu de ahora, bueno, cuando comparamos, probablemente sea el mismo algoritmo tarde mucho más en la compu del 2001. Si contamos la cantidad de operaciones, bueno, viendo el código va a ser el mismo, vamos a contar la misma cantidad de operaciones. Pero va a seguir dependiendo de cómo implementamos ese algoritmo. O sea, no vamos a tener algo completamente abstracto que no dependa del código, como por ejemplo el caso de buscar, de comparar el caso ese de buscar en una enciclopedia, ¿no? Entonces nosotros queremos algo que sea independiente de dónde lo corremos, que, que nos permita comparar y que nos permita comparar, digamos, el algoritmo en sí, no el programa, ¿no? Y no la forma en que lo implementamos, sino que de forma abstracta, que es mejor que otro, ¿no? Entonces ahí surge la idea de complejidad y orden de crecimiento. Que nada, la idea es, bueno, queremos, un poco repitiendo lo que veníamos diciendo, es queremos ver cómo se comporta el algoritmo a medida que crece el input, o sea, el tamaño, si queremos, no sé, recorrer un arreglo, y bueno, cuánto va a tardar si en lugar de tener un arreglo de 10 elementos, tenemos un arreglo de 100, un arreglo de 1000, de 1.000.000 y así, ¿no? Después queremos saber, tomamos el peor caso, como en el caso de la enciclopedia que decía recién, y yo voy a considerar el caso de tener una palabra en la Z, ¿no? Porque, y sí, si yo hago búsqueda lineal, ¿no? Y empiezo con, no sé, una palabra que empiece con A, y sí, la voy a encontrar al toque. Pero el problema es cuando tengo un input muy grande y tengo una palabra que está en la Z, o sea, voy a tener que buscar todo. Entonces, quiero pensar el peor caso de todos. Y lo que vamos a hacer es algo muy parecido a la idea esta de, a ver, ¿tengo puntero? Sí. De contar la cantidad de operaciones, que es bueno, contamos la cantidad de operaciones, pero después buscamos como una cota superior a eso, ¿no? Como que no es que nos quedamos simplemente con contar la cantidad de operaciones, porque como decíamos, en ese caso, si tenemos dos algoritmos, digamos, el mismo algoritmo implementado de dos formas distintas, contando la cantidad de operaciones nos van a dar resultados distintos. Pero nosotros, al tomar una cota superior, estamos más o menos como igualando esos dos casos, ¿no? Porque, bueno, si en un caso, para hacer una operación, en lugar de, en uno hacemos una operación y en el otro hacemos dos operaciones y a la larga termina dando lo mismo, bueno, qué sé yo, como cota superior más o menos va a ser todo lo mismo, ¿está bien? Hasta acá se entendió, fui muy rápido porque esto seguro que lo vieron en la teórica y nada, no sé si se hace a la clase. Pero hasta acá vamos bien. Fui posta muy rápido, creo. ¿Se entendió, Tobías y Felipe? Acá Sí, hay sí, algunos obvio. Yo que. estoy procesando lo que dijo, por eso no hablé. Perfecto. Ok, Acá Brian y Mateo y Julián dicen vamos bien en el chat. acá hay un par que van bien. Nada, cualquier cosa, si hay alguna duda, me paran y me preguntan, ¿no? Obviamente. Eh, o sea, los asignados para hablar y todo el resto del mundo, ¿no? Puede participar, no pasa nada. Dale, metele. Pero bueno, entonces, vamos con un ejemplo, ¿no? Este es algo sencillo. Tenemos obtener primero, recibimos un array y queremos obtener el primer elemento. La función codificada en C sería algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuántas operaciones hace esta función? ¿Alguno quiere comentar? O sea, Hace solamente la operación de retorno de tipo, exacto. recibe el vector, tipo accede a esa posición y devuelve esa posición. Sí. Entonces es una operación, ¿no? ¿Qué quiere Acá decir? comento, Augusto, Iván y otra vez Augusto dicen uno o de uno. Bien. O sea, es correcto, es una sola operación. Entonces, en base a que es una sola operación, nosotros podemos decir que esto es O de 1. ¿Está bien?
¿Qué quiere decir que sea O de 1? Ya varios dijeron que era O de 1, pero bueno, yendo más como a lo básico, quiere decir que puedo encontrar un C, digamos, una constante, tal que multiplico esa cantidad de operaciones a este T de n, que es igual a 1, y va a quedar acotado por 1, digamos. O sea, en definitiva, yo acá tengo un 1, ¿no? Entonces digo, bueno, yo multiplico este 1 por una constante y este valor va a quedar acotado por ese 1 multiplicado por una constante. ¿Está bien? A partir de un cierto valor, o sea, a medida que avanzamos. Esto es, digamos, como la definición teórica, que en realidad no es como se hace en la práctica, pero nada, es como la definición teórica como para tenerla. En este caso lo que podemos decir es, bueno, para un C igual a 1, esto cumple. ¿Por qué? Para un C igual a 1, 1 por 1 va a ser mayor o igual que 1. Entonces encontramos esa cota superior que estábamos diciendo. ¿Está bien? Pasamos a otro ejemplo. Este también es más o menos fácil. Queremos sumar los primeros dos elementos de un arreglo. ¿Cómo, ¿Cuántas operaciones estamos haciendo acá? Tres operaciones, o 4 si contás la suma de adentro, digamos. Claro. Entonces, poner que 3 operaciones. Acá también podemos contar, no sé, que acceder al arreglo es una operación y que asignar es otra operación. Pero bueno, vamos a tomar que es toda una operación, ¿sí? Son 3 operaciones. Y podemos decir que T de n es igual a 3, porque la cantidad, digamos, de operaciones que son 3, ¿sí? Pero podemos decir que sigue siendo O de 1. ¿Por qué sigue siendo O de 1? Justamente tomando la misma definición que teníamos antes, podemos encontrar un C, en este caso 3, tal que 1 por 3, o sea, el 1 este sale del O de 1, es mayor o igual que 3. Con esto nos referimos a una cota superior. Vieron que en una de las primeras diapositivas lo que decía es que en términos de complejidad y orden de crecimiento, lo que queremos obtener es una cota superior, ¿no? Entonces decimos, bueno, en este caso, con 3 ya cumple, porque 1 por 3 es mayor o igual que 3 para cualquier valor a partir de un n0, que en este caso tomando cualquier n0 se cumple, y funciona. ¿Está bien? Acá hay Te una leo pregunta. una pregunta que Nazarena dice, para deducir que algo es O de 1, ¿basta con encontrar una cota para esta operación? Sí, digamos, vos podés decir que algo es O de 1 si vos encontrás, ¿no? un C tal que C va a ser mayor a esa cantidad de operaciones que se hacen para, digamos, cualquier tamaño del arreglo. O del arreglo del tamaño del input, ¿no? Para ser más genérico. Entonces, independientemente del tamaño de lo que recibe la operación, siempre puede encontrar el mismo C, digamos, hay un C, tal que siempre va a ser mayor. ¿Está bien? Perdón, ¿puedo hacer Eh, una preguntita? sí. ¿Los logaritmos no tienen también cota superior? Sí, ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver un poco distintos OD, ¿está bien? Porque nada, ahora el O de 1 es este caso de que es C por 1, ¿está bien? Pero a medida que vamos avanzando vamos a ver otros casos. El O de log n también es otro caso. O de Pero, n, etcétera, ¿está bien? Pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? pero entonces no bastaría con decir que hay una cota superior en el algoritmo para estar seguros que es O de 1, porque podría ser o log, o sea, O de log n, O de n log n. Sí, de hecho, a ver, vos, por ejemplo, para este caso, esta función, ¿es O de log n, por ejemplo? Te pregunto, les pregunto a todos. Acá Augusto me dice que no. Pero en realidad sí es O de log n. ¿Por qué? Porque bueno, vos decís, acá a esta definición y podemos decir, y sí, yo tengo T de n es menor o igual que log n por C. Y sí, o sea, yo puedo agarrar cualquier C, o puedo agarrar, ponerle, tomo C igual a 3. Y sí, se va a cumplir. ¿Y es también O de n? Sí, es O de n. Y también es O de n cuadrado, O de n a la n y O de
factorial de n, ¿no? Como para siendo estrictos. Pero el problema es que nosotros lo que queremos saber es cuál de todos esos O nos da más información. Entonces, yo puedo poner que esta función es O de n cuadrado, pero tengo mucha menos información de la que podría tener si yo sé que esta función es O de 1, ¿está bien? Porque la cota es mucho más precisa, ¿ok? Entonces, digamos, esta definición posta la pueden tomar y como decía Augusto, puedes tomar también log n, n log n y cualquiera. Pero vos lo que querés siempre es encontrar la más precisa, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Dale, barba. Vamos con otro ejemplo. Queremos imprimir un array. ¿Cuántas operaciones tenemos acá? ¿Alguno se anima? Tenés la cantidad de operaciones que están en el for, n operaciones. Ahí va. Entonces, por ejemplo, tenemos primero una operación que es asignar el 0 a la i, ¿no? Inicializar i. Y después tenemos tres operaciones estas, que es comparar si llegué al final, sumarle 1 a la i e imprimir, ¿no? Más o menos. Esta operación la hacemos una sola vez, ¿sí? Que es al principio inicializamos la variable. Estas tres operaciones las vamos a hacer n veces, ¿sí? Porque vamos a recorrer el arreglo hasta el final, que n es la cantidad de elementos. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos decir? Que esta función, ¿cuál es la complejidad? O de n. Bien, exacto. Que justamente, siendo estrictos, nosotros decimos, bueno, esto es 3n más 1, ¿sí? Que se puede acotar en O de n. ¿Por qué? Justamente tomando la definición que veníamos tomando hasta ahora, podemos encontrar un C que cumpla esto, ¿sí? Si nosotros tomamos un C, por ejemplo, C igual a 4, y siempre va a cumplir eso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en definitiva, n por 4 va a ser siempre igual a mayor o igual que 3n más 1, ¿sí? Esto es como la forma más teórica de hacerlo, ¿sí? Y ahí vamos, creo que un poco de lo que estaban hablando ahora es, ok, todo esto viene bárbaro, esta forma teórica, pero la verdad que es una paja tener que pensarlo de esta manera. Entonces tiene que haber una forma más fácil. La forma más fácil es, bueno, tenemos acá como algunos casos. O de n más 2 es igual que O de n. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que podemos hacer es justamente, digamos, yendo en profundidad, lo que hay de fondo es esto. Pero en la práctica lo que podemos hacer es, bueno, despreciamos este 2. Las constantes que suman o restan se pueden despreciar, ¿sí? Lo que importa acá, lo que más peso tiene, es la n esta. Entonces esto es O de n. También tenemos este otro caso, en el cual tenemos O de 2n. En este caso también, obviamente justificado con lo que vimos antes, podemos decir que es O de n. ¿Por qué? Porque se desprecian las constantes que multiplican y dividen, ¿sí? O sea, este 2 lo podemos despreciar. Y también, este caso de n cuadrado más n más 2 es igual a O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque también podemos despreciar los términos estos que son más chicos, digamos. Este es el término más pesado, entonces es el que predomina y esto se termina despreciando. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien. O sea, si les tiramos un algoritmo, podrían determinar más o menos cuál es la complejidad, ¿no? Con estos tips. Sí. Sí, bien. Entonces, vamos a este caso. Queremos imprimir una matriz. Recibimos n, recibimos m y recibimos una matriz. ¿Sí? O sea, nm es, no sé, filas, columnas o columnas, filas. ¿Está bien? ¿Cuál es la complejidad de esto?
N cuadrado. N cuadrado. N por M, perdón. Ahí va, n por m. Eso también es importante cuando definimos la complejidad, decir qué es cada valor, ¿no? En este caso tenemos n y m. Entonces, es cierto, es O de n por m. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque las dos estructuras que tienen, digamos, el peso de verdad son los dos for y están condicionadas por el n y por el m respectivamente. Yo no había visto que era una m. Está bien. O sea, en definitiva, tenemos un for afuera, que es como decía, va a ser n por, un for, digamos, que itera n veces, y que va a ser n por la complejidad de lo de adentro, y lo de adentro tiene complejidad, este for, hay un for adentro, que itera m veces, entonces va a ser O de n por m por lo que hay acá adentro, que lo que hay acá adentro es, uy, me fui para cualquier lado, es 1, porque la complejidad de esto es una operación O de 1, entonces termina quedando O de n por m, ¿sí? Que en definitiva es lo que dijeron ustedes. ¿Vamos bien hasta ahora? Bárbaro. Vamos ahora como un poco a comparar qué es mejor que qué, ¿no? Tenemos, digamos, acá como un grafiquito como para tomar una noción de, bueno, tenemos una operación que es O de 1 y va a ser lo mejor que podemos tener, digamos. Va a ser, no hay nada mejor que eso. Una operación O de log n va a tener esta pinta, o sea, va a estar entre O de n y O de log n, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos n cuadrado, y n cuadrado va a ser peor que O de n. Esto, digamos, en definitiva, el gráfico este te muestra, a medida que aumenta el input, o sea, a medida que aumenta el tamaño del arreglo, por ejemplo, en los casos que vimos, o de la matriz, o de lo que sea que recibe, a medida que aumenta, ¿cuál es el tiempo, la complejidad, digamos, el tiempo que va a tomar el algoritmo? Entonces, un algoritmo que es O de 1 siempre va a tomar lo mismo. Un algoritmo que es log n y más o menos va a ir creciendo, pero de muy poco. Un algoritmo que es O de n va a ir creciendo linealmente. Un algoritmo que es n log n y va a crecer mejor que un algoritmo que es O de n cuadrado, pero peor que uno que es O de n. ¿Está bien? Y bueno, después tenemos estos dos casos que la verdad que son pésimos y que no queremos que un algoritmo que implementamos nosotros tenga esta complejidad, pero que lamentablemente muchas veces no nos queda otra y es lo único que se puede hacer. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o lo que sea? Como para, antes de meternos al siguiente, digamos, subtema dentro de esto. N al cubo estaría entre O de n al cuadrado y O de 2n, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, acá entre esto y esto, o sea, entre el O de n cuadrado y el O de 2n, vamos a tener todos los polinomios que podemos tener. O sea, vamos a tener O de n cuadrado, O de n al cubo, O de n a la cuarta, etcétera. O sea, todo eso, cualquier función polinómica va a ser mejor que O de 2n. ¿Está bien? Porque O de 2n es muy malo, es exponencial. Y siempre exponencial es peor que polinómico. ¿Está bien? Yo tengo una preguntita, que Dale. ahí medio que lo comenté en el chat, pero no me termina de cerrar. Por ahí ver cuando un algoritmo es lineal o cuadrático es algo que sale bastante a ojo, ¿no? Vos ves un foraneado y decís, bueno, es cuadrático. Dependiendo de un montón de factores, no es que siempre que hay un foraneado es cuadrático, pero como que se puede. Sí, se ve. ¿Hay forma de decir, bueno, lo veo así a ojo cuando es un logaritmo? Y depende de qué tan buen ojo tengas. Pero en principio yo creo que no. O sea, yo no puedo. Igual eso lo vas a ver ahora en el siguiente segmento, cómo luchar con los algoritmos. Lo vamos a ver ahora, pero no va a ser tan a ojo.
O sea, no es que vas a ver 2 for anidados, vas a ver que adentro se printea algo, se hace una operación de una y bueno, decís, nada, bueno, esto es O de n cuadrado. Claro, claro, ahí va la pregunta, porque por ahí yo veo, si veo un algoritmo de búsqueda y conquista, ya sé que es logaritmo, pero porque le creo a la cátedra, ¿no? Le creo a Martín, pero en realidad no me doy bien cuenta de por qué. Me cuesta un poco el tema de la ecuación de recurrencia, también esas cosas. Ahí vamos a ver con eso. Pero en principio, digamos, a ojo, al menos yo no puedo. Sí hay formas de darte cuenta, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Justamente por eso Martín nos presentó el teorema maestro. Dale. Bueno, Y paso a bueno, paso, pero paso a paso. igualmente por eso digo, porque el teorema maestro es fácil, pero al fin y al cabo no termino de entender bien cómo sacar la ecuación de recurrencia, de dónde viene eso. Paso a paso, paso a paso. Ahora ya vamos a llegar a eso. Eh, No te- de lo que vimos hasta ahora, ¿dudas? Ahora nos metemos con recurrencia, y teorema maestro y eso. Pero hasta ahora con lo que vimos, ¿dudas? Ok. Bien. Y ahora justamente pasamos al cálculo de complejidad para casos recursivos. Tenemos esta función, que es un poco más complicada, digamos, es recursiva, ¿no? ¿Cuál es la complejidad que tiene esta función? Así, a ojo, como decía Augusto. Que, Y veces, porque se va a ir cambiando linealmente, digamos, de a uno. ahí va. O de n, donde n es i, ¿está bien? Que básicamente lo que dije yo acá, dije, bueno, intuitivamente, en cada llamada recursiva vamos restando de a 1 hasta que llegamos a 0, ¿sí? Entonces, terminamos restando n veces, la operación esta de restar es O de 1, así que nada, sale en O de n, ¿sí? Es básicamente lo que dijeron ustedes. Es completamente equivalente a hacer un for esto, ¿sí? Capaz son menos líneas de código, pero termina siendo lo mismo, ¿está bien? Yendo un poco a lo formal, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos una operación que es O de 1, ponele, ¿no? Que es comparar esto. Acá tenemos otra operación que es O de 1. Y acá tenemos una función, una llamada recursiva, que ¿cuánto va a tardar? Y va a tardar lo que tarda la función original menos 1. ¿Está bien? Es decir, el tamaño del input que recibe va a ser el tamaño original, que es n, menos 1. ¿Sí? Que esto es ¿por qué? Porque estamos restando un 1 acá. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esta parte, ¿no? Digamos, esta llama es O de 1, esta llama es O de 1, y esta llamada, ¿cuánto va a tardar? Es una llamada recursiva en el cual el input que recibe, o sea, el parámetro este, es el parámetro que recibía la función original, que lo llamamos n, menos 1. ¿Sí? Porque acá le estamos restando 1. Entonces, el tamaño, el tiempo que va a tardar este va a ser t de n-1, donde n-1 es n es el tamaño original y menos 1, ¿por qué? Porque acá achicamos el tamaño de lo que estamos calculando. ¿Está bien? Entonces, de ahí sale esta cuenta, que es bueno, el t de n, digamos, t de n es el tiempo que tarda en procesar algo de tamaño n, de input con un in, es O de 1, porque estas dos operaciones terminan siendo de 1, son dos operaciones, pero son las dos constantes, entonces como se desprecia esa constante, podemos decir que es O de 1, más t de n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué t de n menos 1? Y porque el tiempo que va a tardar en procesar un input de tamaño n va a ser una constante O de 1 más el tiempo que tarda en procesar un input de un tamaño en 1 más chico, digamos, de n-1, ¿sí? Que es básicamente esta llamada recursiva. Acá hay una pregunta, ¿todo lo que implique hacer operaciones aritméticas es O de 1? Sí, sí, sí. En general sí.
¿Se entendió esto? ¿Cómo se llega a esta ecuación de recurrencia? El nombre de esto es ecuación de recurrencia. Que en definitiva, cualquier ecuación que ustedes vean que tiene T o F o lo que sea de algo, o sea, T de N, y acá adentro tengan otra T de eso mismo, con un tamaño más chico, es una ecuación de recurrencia. O sea, esta es como la pinta que tienen las ecuaciones de recurrencia. ¿Sí? Acá hay una pregunta que dice, ¿no deberías despreciar la resta en el T de n-1? El problema es que esto no es O de T de n-1, ni es T de O de n-1. Cuando vos tenés O de algo, ahí sí desprecias las constantes. Pero esto en realidad es una función que no es una cota, ¿está bien? Entonces, acá sí tenemos una cota que es O de 1, pero acá no tenemos una cota. Nosotros sabemos que el tiempo que va a tardar esto es el tiempo que tarda en procesar un input de n-1. ¿Está bien? ¿Hasta acá va bien cómo generamos esta ecuación de recurrencia? Sí, creo que sí. Ok. Cuesta un toque pensarlo, pero básicamente es eso. Cuando llegamos hasta acá vemos que tenemos una llamada recursiva y decimos, bueno, acá, ¿cuál es el tamaño de esto que está pasando? Entonces, si el tamaño este es n-1, bueno, el tiempo que va a tardar va a ser t de n-1, donde t es el tiempo. ¿Sí? Teniendo esta ecuación de recurrencia, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a ampliarla. Entonces la vamos ampliando y decimos, bueno, si t de n es O de 1 más t de n-1. Entonces t de n-1 va a ser O de 1 más t de n-2. Y t de n-2 va a ser O de 1 más t de n-3. Y así vamos a llegar hasta que este número que va creciendo va a ser n. Entonces va a quedar t de 0. Y a la larga vamos a tener n términos de O de 1 y un t de 0. T de 0, el tiempo que tarda en un tamaño 0, va a ser O de 1. Entonces, esto va a terminar siendo O de n, porque tenemos n términos O de 1, que eso es O de n. ¿Está bien? Esto, digamos, si quisieran, claramente nadie haría esto cuando ven una función así. O sea, lo primero que haces es ver intuitivamente que estamos restando i veces ahí y nada, listo, sabemos que eso es O de n. Pero nada, si queremos ir más a lo formal, hacemos esta ecuación de recurrencia, que la pensamos así, y después le vamos abriendo la ecuación de recurrencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, solo había una preguntita de Augusto que era, ¿qué pasa si, por ejemplo, llamamos dos veces a la función recursiva una abajo de la otra? ¿Qué orden nos daría? Sí, en este caso, si llamamos dos veces a la función recursiva, acá tendríamos t de n-1 más t de n-1. Cuando abrimos acá, tendríamos O de 1 más O de 1 más t de n-2 más O de 1 más t de n-2. ¿Está bien? Y después vamos a abrir otra vez. A la larga, digamos, estaríamos expandiendo los términos en lugar de n veces, 2n veces, que termina siendo lo mismo. ¿Sí? Acá hay otra pregunta de Brian que dice, en el parcial, ¿se debe resolver toda ecuación de recurrencia o podemos escribir a ojo que es O de n, por ejemplo? Nada, en general deberían justificar todo, a menos que sea un caso conocido. O sea, si ustedes ven, si implementan un algoritmo, ¿no?, que usa búsqueda binaria, por ejemplo, ustedes saben que búsqueda binaria es O de log n. Ahora, si ustedes están implementando un algoritmo y tienen que justificar la complejidad, y probablemente tengan que o hacer esto o justificarla iterativamente como
estamos viendo acá o lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. O sea, la respuesta no puede ser esto es ODN, punto. Como Sí. algún tipo de justificación de algún tipo que tenga sentido tiene que haber. Porque si no es como, es ODN porque, a ver, no tenía muchas chances y le pegó. Claro, sí, sí. O sea, a menos que sea un caso conocido, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, si es búsqueda binaria, todos sabemos. O sea, y lo deberían saber. Bueno, nada, en fin. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Bueno, pasamos a teorema maestro, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Tomás Brunner preguntó, si hubiera dos llamadas recursivas, ¿no sería O de n cuadrado? No, en realidad no, pues si tuvieran dos llamadas recursivas acá, pasaría eso de que les decía de que tendrían este término dos veces, ¿sí? Tendrían o de 1 más tdn-1 más tdn-1. Cuando expanden esto, este término se va a terminar expandiendo n veces y el otro término también se va a terminar expandiendo n veces. Entonces van a terminar teniendo algo de O de 2n, que eso es lo mismo que O de n, ¿sí? No sería n cuadrado, sino que sería O de 2n, ¿sí? Tomás sigue sin entender. Yo Tomás, si querés lo vemos después, pero lo miraría como una suma. Solo miralo como una suma y una suma que a 2n y 2n es igual a n, ¿sí? Después, si querés, después de la clase lo continuamos. Dale. Entonces tenemos el caso de división y conquista. Si ustedes tienen división y conquista, como decía Augusto antes, y es un poco más complicado sacar a ojo que es O de n o de log n o de n log n o lo que sea, ¿no? Porque nada, como que no se ve, o al menos yo no lo veo. Bien, lo que sí podemos hacer, que sí se puede hacer más o menos como hicimos en el caso anterior, es armar una ecuación de recurrencia. ¿Sí? La ecuación de recurrencia para el caso de división y conquista va a tener una pinta de este estilo. ¿Está bien? Va a ser una constante A por T de n dividido B más O de n a la C. ¿Sí? Donde cada uno de estos términos, estas constantes, tienen un sentido, ¿no? Esta A quiere decir la cantidad de llamados recursivos que hacemos. ¿Por qué? Porque en definitiva este T de n sobre B representa el llamado recursivo. ¿Está bien? Entonces, como multiplico A por este llamado recursivo, A es la cantidad de llamados recursivos que hago. B es la cantidad de partes en la cual divido el input original. O sea, nosotros tenemos un input n, que es el parámetro que recibimos, y lo dividimos por b. Entonces, este t de n sobre b representa la llamada recursiva. Entonces, n sobre b es el tamaño del input que está recibiendo cada una de las llamadas recursivas. Y b es la cantidad de partes en las cuales lo divido. ¿Está bien? Porque estoy dividiendo, básicamente. Es una división. ¿Sí? Y n sobre n a la c es este término de n a la c, representa cuánto me cuesta dividir y unir. ¿Sí? Nosotros siempre en división y conquista, nosotros tenemos operaciones que son llamadas recursivas y algunas operaciones que son o tiempo constante o tiempo lineal o lo que sea, que es básicamente para juntar los resultados de las dos llamadas recursivas, ¿no? Ese tiempo lo consideramos acá, que es O de n a la c. ¿Sí? Obviamente, probablemente ustedes estén viendo esto y no estén entendiendo nada, pero nada, vemos ahora algún ejemplo, ¿les parece? Hasta acá, digamos, vamos bien, ¿no? Sí, sí, vamos un poquito más ligero, Mati. Bueno, entonces, una vez que tenemos la ecuación esta de recurrencia, el teorema maestro lo que nos dice es, bueno, ¿qué es lo que, cuál va a ser la complejidad? Básicamente es como una formulita, ¿no? Que nos dice, bueno, si el logaritmo
en base B de A es menor que C, la complejidad va a ser de O de n a la C. ¿Qué caso es este? Este es el caso en el cual el peso de dividir y juntar es mucho más pesado que el de las llamadas recursivas. O sea, este término a la larga termina siendo mucho más pesado. Después tenemos el caso de logaritmo en base B de A es igual a C. En este caso se resuelve usando esta formulita. Y después, el caso de logaritmo en base B es mayor que C, es O de n a la logaritmo en base B de A. ¿Sí? A mí, digamos, como no es algo muy formal, pero bueno, como este caso representa el caso en el cual este término es más pesado, este otro caso representa de alguna manera el caso en el cual este término termina siendo, el de las llamadas recursivas termina siendo más pesado, ¿no? Y lo que me gusta juntar es, bueno, este caso se parece mucho a este caso, es O de n el máximo entre esto y esto, ¿está bien? O sea, ven, por ejemplo, acá C es mayor que esto, entonces es O de n a la C. Y en este caso, logaritmo en base B de A es mayor que C, entonces es O de n a la logaritmo en base B de A. Entonces, este caso y este caso son muy parecidos. El otro caso es este, que son iguales, que es n a la c por logaritmo de n. ¿Sí? Nada, es más una ayuda a memoria, no es algo formal, pero a mí me sirve. Vamos con un caso, algunos ejemplos, ¿no? Búsqueda binaria, que dijimos que sabemos que es O de log n, ¿no? Pero bueno, viendo un poco las operaciones estas, tenemos esta operación es O de 1. Esta operación es O de 1. Esta operación es O de 1. Y esta operación es una llamada recursiva. ¿En cuántas partes dividimos el problema en búsqueda binaria? ¿Alguno me responde? En dos, No. tipo, porque lo partís a la mitad. Perfecto. ¿Y cuántas llamadas recursivas hacemos en búsqueda binaria? Dos, una para la mitad y una para la otra mitad. En realidad hacemos una sola. O sea, acá ves dos, pero fíjate que este if y este if son excluyentes. O sea, no puedes entrar a los dos. ¿Está bien? Definitiva es una sola llamada recursiva. Entonces, tenemos acá O de 1, que es el tiempo, este va a ser constante, y tenemos acá dos llamadas recursivas, que cada una tarda t de n sobre 2, pero que no se pueden hacer las dos al mismo tiempo. O sea, o entras a este if o entras a este if, pero no puedes entrar a los dos. Entonces, la ecuación de recurrencia, ¿cómo les quedaría? ¿Alguno la escribe por ahí? Sería, bueno, te digo, creo. No, decímela, dale. En TN de 2 más O de 1, ¿no? Exacto. O sea, quedaría algo de este estilo. Tn igual a 1, ¿por qué? Porque hay una sola llamada recursiva, por Tn sobre 2 más O de 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién lo dijo? Felipe. Creo que lo dijo Felipe. Si no, bueno, se está yendo el crédito. En fin, tenemos esto. ¿Cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de B? ¿Y cuál es el valor de C? ¿Alguno me lo dice? A es 1, B es 2 y C es 0. Bien. Es importante acá este C igual a 0, pues es muy fácil confundirse, poner 1 y que me dé cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso bien, lo dijeron bien. Teniendo esto, podemos decir, bueno, logaritmo en base B de A, esto va a ser logaritmo en base 2 de 1, que es 0, y es igual que C. Entonces estamos en este caso el medio, O de n a la C por logaritmo de n. ¿Está bien? Estamos en este caso. C cuánto vale, C valía 0. Entonces, esto va a valer 1 y queda que es O de log n. ¿Está bien? Y así llegamos a que búsqueda binaria es O de log n. Creo que lo más difícil es encontrar la ecuación de recurrencia, porque en definitiva después es aplicar una regla, ¿no? Es encontrar la ecuación de recurrencia, tener bien en claro cuál es el valor de A, cuál es el de B y cuál es el de C, y después es aplicar esa fórmula. ¿Está bien?
¿Hasta acá dudas? Ok, No hay dudas, métele, Mati. vamos a un último ejemplo, que es Stush Sort. En este caso tenemos esta operación que es O de 1. Esta operación que es O de 1. Esta operación que es una llamada recursiva. Esta operación que es otra llamada recursiva. Y esta operación que es otra llamada recursiva. ¿Cuántas llamadas recursivas estamos haciendo? ¿Alguno me dice? 3. Acá Bien. 3 porque no hay ningún condicional. Correcto. Y nada, por estos comentarios, básicamente, pues no es necesario, digamos, que se pongan a ver el código. Cada llamada recursiva le pasa 2/3 del vector original. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener algo de este estilo. Vamos a tener algo que es O de 1 al principio, que es el swap esta operación, este condicional, todo eso. Y esta operación. Acá Augusto pregunta, ¿por qué le paso 2/3? Nada, pues es un algoritmo de mierda. O sea, esa es la realidad. Vocabulario, por favor. Sí, que después nos van a sacar la monetización, tengo que cuidarme. Nada, bueno, en fin, básicamente eso. Porque así se definió el algoritmo, fin. Sigamos. Sí. Bien, entonces tenemos este caso. ¿Alguno me dice cuál va a ser la ecuación de recurrencia? Este es más difícil, dale. Va a ser 3 de t de 2/3 de n más o de... 1. Ah, ok. Sí, acá me lo dijo Gastón, también lo mandó por el chat. Pero sí, es básicamente eso. Tenemos 3 veces esto. Entonces es 3 por t de 2/3 de n más o de 1. ¿Sí? En fin, pasamos al teorema maestro. Tenemos t de n, 3 por t de 2/3 de n más o de 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? ¿Alguno me lo dice? 3 3. medio. Y 0. 3. ¿Este cuánto vale? 3 medios. 3 medios, bien. Y C vale, igual que en el caso anterior, 0. ¿Sí? Este 3 medios es un toque tricky capaz, porque puedes pensar que es 2/3, pero no, lo tenés que dar vuelta porque es lo que va en el denominador. ¿Está bien? Entonces tenemos algo de este estilo. Tenemos logaritmo en base B de A, que es logaritmo en base 3 medios de 3, es más o menos 2,7, que esto es mayor que C. ¿Por qué? Porque C vale 0. ¿Sí? En este caso, entramos en el caso, bueno, ¿está bien? Que el logaritmo en base B de A es mayor que C. Perdón, Mati, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí. ¿Podés volver a la diapositiva que acabas de mostrar del teorema maestro? Porque no la Sí. Acá. El caso, por ejemplo, O de n a c sería un exponencial. O de n log n sería un logarítmico, está todo bien. El de O de n elevado a log de b, de b en base Un comentario. Vos dijiste O de n a la c sería un exponencial. En realidad no. O de n a la c sería polinómico. Porque este c es un número en realidad. ¿Está bien? Entonces vos tenés O de n a la 1. O de n a la 2. Que eso sería una función lineal, una función cuadrática. ¿Está bien? Y este caso sería exactamente lo mismo, digamos. Seguiría siendo algo polinómico. ¿Por qué? Porque este logaritmo en base B de A va a ser un número. Entonces, puede ser 1, 2, 3, 2,5, 2,7, pi o lo que sea, pero nada, va a ser un número. Entonces, esto va a ser polinómico. ¿Sí? Excelente, esa era mi pregunta. Muchas gracias. No. Perdón que voy rápido, pero nos quedamos sin tiempo. Y nada, en definitiva, en este último caso, llegamos a que 2,7 es mayor que C. Nos decidimos por el caso del logaritmo en base B de A es mayor que C. Y lo que hacemos ahora es decir, bueno, T de n
es igual a O de n al logaritmo en base b de a, que es básicamente, por teorema maestro, lo que vimos recién, ¿sí? Y nada, logaritmo en base b de a es 2,7 y llegamos acá a eso. Y nada, esta es la última diapo. Espero nada, si no quedaron dudas, buenísimo. Si quedaron dudas, que es lo más probable, pueden preguntar por Slack y lo seguimos viendo y los dejo con Jorge. Perfecto, muchas gracias, Mati. Sí, De tal nada. cual. Las preguntas las pueden tirar en Slack mientras tanto, y si no, después de la clase también podemos estar 5 minutitos respondiendo, no hay problema ahí, ¿eh? Sí, Cualquiera, sí, obvio. cualquiera de las dos está genial. Bueno, deja de compartir, Mati, así. O Sí. tengo que moverlo. Ahí dejé. Perfecto. Bueno, yo ahora que vengo como a demostrar, ustedes estarán pensando el meme de patrañas con respecto a todo lo que Mati dijo. Y yo vengo acá a... ¿Se me ve esto? ¿Se ve, no? Lo que estoy mostrando. Sí, Jupyter Sí, Lab. sí, se ve. Le agrandarías igual, pero creo que se ve un poco chico. Ah, no, listo, no dije nada. Yo vengo a mostrar con grafiquitos bonitos lo que Mati estaba mostrando correctamente, ¿no? Es como un nene de 5 años viene y te muestra, mira, tiempos polinómicos o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer, uso Python porque si no hubiese tardado días programar esto. Lo que voy a hacer es ir mostrando un poquito de la intuición detrás de todas estas cuentas que estamos haciendo, ¿no? Y la primera es, primero que nada, no quiero que entiendan el código, quiero que entiendan los gráficos, ¿no? Y la primera que voy a hacer es plotear literalmente la cuenta, hacerle un logaritmo, hacerle un n, hacerle un logaritmo por n y hacerle el elevado a la 2, ¿sí? Estamos quebrando. Ah, es que hice los gráficos bien esta vez. Y quiero que se entienda, ya lo mostró Mati en un gráfico, ¿no? Pero se entienda que relativos, ¿no? El n cuadrado o el x cuadrado con respecto al otro hace que los otros parezcan una constante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comparar algoritmos, lo que nos interesa es ver la diferencia. Para que voy a ponerme timer. Lo que nos interesa es ver este tipo. ¿Por qué, viste, Jorge, estás separando entre 2n y n y decís que es lo mismo? ¿O por qué están dividiendo entre log de x log x y x cuadrado? ¿Viste? ¿Qué ganas de joder? Bueno, no. La joda de todo es que cada una de estas figuras se diferencia mucho de la otra. Y las constantes en el medio no importan. Entonces, ya con los primeros 10 elementos hay una diferencia gigante, ¿no? Con el log de x parece como si fuese 0 planchado. El naranja, que es x, está en el medio de los dos. Después tenés x log x y x cuadrado, ¿no? Estos son, de vuelta, tiempos teóricos. Agarré la ecuación, le apliqué el logaritmo, le apliqué nada, o le apliqué al cuadrado y me da este grafiquito, ¿no? Pero que Mati dijo que había varias formas de medir los tiempos, por así decirlo. Tiempos de verdad, por así decirlo. Este es el teórico. Pero yo no tengo un programa teórico que le pongo, mi programa tiene su ecuación, ¿no? Mi programa corre, o mi ordenamiento, lo que sea, corre y tarda cierto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, yo esta cuenta bonita, teórica, ¿cómo la mido en realidad? Midamos algo, ¿no? Midamos los tiempos de ejecución de los distintos algoritmos. Entonces vamos a la siguiente diapo, donde lo que vamos a hacer es comparar la búsqueda lineal versus la búsqueda binaria. ¿Qué orden tenía la búsqueda lineal? ¿Alguien me puede contestar? Lineal, O de n. O de n, muy bien. ¿Y la búsqueda binaria, qué orden tenía? Logaritmo n. Log de n, tal cual, ¿no? ¿Y cómo puedo probar esto, no? Bueno, una forma bastante... Hay miles de formas de probar realmente los tiempos de ejecución, ¿no? Hay frameworks teóricos que ponen como intersectores y miden la cantidad de llamadas y todo, y después tenés un Jorge que agarra y randomamente, no importa cómo, en Python, agarro listas desordenadas listas ordenadas de distintas, armados distintamente, y le hago buscar un punto, cualquiera al azar en ese rango, ¿no? De las listas. Y hago esto muchas veces. ¿Por qué hago esto muchas veces? Porque hay un factor de ruido,
¿sí? Que tienen todas las computadoras, ¿no? En un cierto momento una computadora está haciendo un proceso y en otro momento le llega un mail y a mi programita de Python que está corriendo felizmente, lo meten ahí al freezer, te clava el visto del scheduler y no te deja ejecutar. Y el Python ahí se queda ahí, ¿cuándo? Dale, quiero seguir corriendo. Y entonces tenemos un montón de variación, fluctuación, por así decirlo, entre una misma corrida de los mismos datos y otra. Entonces lo que hacemos, ¿cómo hacemos para tener un valor más exacto? Bueno, lo corres varias veces, ¿no? Entonces, este código lo que hace es correr varias veces, búsqueda lineal, correr varias veces búsqueda binaria, al mismo tiempo plotear los valores teóricos que debería tener y lo muestra en este gráfico. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, el azul, que tiene un poquito de ruido, son los tiempos de ejecución en segundos. Miren el eje X, el eje Y ahora, son segundos, ya pasó de ser un número de lo que ocupa una ecuación, a segundos reales de clock time, ¿no? De tiempo de ejecución. Y lo que tenemos es la búsqueda lineal en azul, que más o menos se asemeja, podemos ver la correlación, ¿no? Qué tan igualitos están, de la búsqueda lineal, que tiene un poquito de ruido, pero que es el algoritmo posta de búsqueda lineal, con X, que es simplemente el X, ¿no? Y planchado, tenemos la búsqueda binaria, que tanto su valor teórico como su valor teórico de ruido están planchados en 0, ¿no? Entiendan la real diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Y que nos importa que ustedes salgan de este curso aprendiendo la diferencia entre algoritmos de búsqueda lineal y binaria porque hacen el día y la noche en la ejecución de un programa. ¿Alguna pregunta de este gráfico? También podemos agarrar y sacar la búsqueda lineal para ver qué tanto ruido tiene la binaria. Va a tardar un ratito, pero porque está corriendo varias veces. Esto sería solo el logarítmico, ¿no? Y tenemos un poquito más de ruido, pero estamos en el orden. Acá, ¿Por qué tiene más ruido? Tipo, a comparación de la otra. ¿Por qué pensás que tiene más ruido? ¿Es como más variante el logaritmo? No Como diría función. que la función puede ser más variante. ¿Y por qué puede ser más variante la función? Yo creo porque estamos a una escala mucho menor. Bien, muy bien. Esa es un ingeniero dice, che, mirá, estoy en el orden de 0,0, perdón, 2 ceros en segundos, ¿no? Ahí ya el scheduler me puede realmente afectar la performance o la medición, ¿no? Si estamos midiendo en segundos grandes, lo que hace el scheduler ya impacta menos. Si me ponen en el freezer, me clavan el visto, es 0,001 segundo, esta medida me oscila mucho más. Y eso por un lado. Y por el otro puede pasar que la optimización que hacemos de buscar el número, si bien lo medimos varias veces, puede pasar que en algún caso favorezca o desfavorezca a la búsqueda binaria, ¿no? Pero lo más probable es esto que estamos diciendo, ¿no? Estamos en una escala muchísimo más chica y el scheduler nos va a pegar mucho más. Tendríamos que subir la cantidad de puntos a un número mucho más grande para tener un número más ameno. Pero de vuelta es logaritmo, es hermoso el logaritmo porque sube muy poco respecto al X. Bien, sigamos. Ahora entran en el ring. Selección versus merge sort versus quicksort. ¿Quién va a ganar? Para ustedes. ¿Quicksort? ¿Tiene quick en el nombre? Me gusta esa deducción. Quicksort tiene quick en el nombre. Muy bien. ¿Qué otra? Yo creo que depende un montón. Muy bien. Depende un montón. ¿De qué depende? Y primero y principal creo que depende del largo del arreglo, de cómo estén ordenados los arreglos. Por ejemplo, Merge Sort no tiene peor caso, en cambio Quicksort sí, pero sin embargo a priori Quicksort es más rápido que Merge Sort. Exactamente. Quicksort tenemos un caso de, según el pivot que elijamos, si acuérdense el pivot, es el famoso pivot, si nos dan un arreglo ordenado y elegíamos, creo que el primero o el último del pivot, ¿sí? Esto nos daba un orden horrible, ¿sí? En cambio, si elegíamos un pivot aceptable y esto tendía a un buen número. Y lo bueno del quicksort versus el merge sort es que quicksort no necesitaba copiar la memoria, lo hacía todo in place. Mientras merge sort, si bien hay aproximaciones que evitan copiar del todo, había que copiar algo.
Y selección, bueno, ya lo implementaron, es caca, selección. ¿Ves, Mati? Yo digo caca en vez de putear. Re bardero. Entonces, si hay alguna pregunta, avisen, ¿eh? Bueno, acá también Augusto preguntaba, ¿selección igual es una bosta? Sí, selección es. Bien, entonces, no importa esto, acá estoy implementando selección, merge sort y todo, ¿sí? Que después si quieren ver el código lo miran, no hay problema. Y acá voy a correr, creo que 50 veces con cada una de las cantidades a probar, o sea, va a correr bastantes ejemplos, ¿no? Y ustedes entienden esto conceptualmente, no importa que entiendan el código. Acá lo que hago es medir el tiempo de ejecución con timeit, que ya lo vengo haciendo, ¿no? Y a selección, merge sort y quicksort le paso una lista desordenada. Cada vez que lo llamo, una lista desordenada distinta, para estar seguro que esto es bastante aleatoriamente, ¿no? Que uno puede esperar que un montón de mediciones aleatorias me den una buena estimación, ¿no? Obviamente, si esto en el laburo lo tengo que hacer, le meto cantidad de experimentos 5000, lo dejo corriendo esta mañana para tener un número correcto. Acá en un notebook que le estoy dando a ustedes, esto tiene que correr en tiempo de que estoy hablando, ¿no? ¿Ves? Ahí terminó. ¿Cuánto tardó? Un minuto. Y acá lo vamos a graficar. Y como vemos, ¿sí? Tenemos varios gráficos y tenemos, por un lado, el rojo, que es este de acá abajo, que es x cuadrado, ¿no? Y tenemos el naranja, que es selección. Y los dos son re fieles, ¿no? Hay una pequeña variación, pero acuérdense que esto es constante. Lo que importa es la figura. Entonces, conclusión, ya como un montón de dijeron. ¿Había una pregunta? No. Selección es una bosta, ¿no? ¿Sí? Y tenemos todos los demás algoritmos, parecen como replanchados en el cero, cuando el grafico relativamente, ¿no? Que ya uno cuando dice, che, ¿cuál conviene? ¿Selección, merge sort o quicksort? Y pueden decir, seguro no selección, y después alguno de los dos otros. Bueno, saquemos selección para que nuestro gráfico no nos quede tan horrible y verlo un poquito mejor. Y veamos la comparativa, ¿no? Tenemos en el azul merge sort, la implementación mía de merge sort, que puede haber un montón. ¿En qué va a variar la implementación de merge sort mía? Va a variar en una constante, ¿sí? Esta recta, esta línea, ¿no? Tampoco es una línea ni es una recta. Este gráfico, ¿sí? Si depende de la implementación, va a subir un poquitito o bajar un poquitito, pero la forma que va a tener va a ser igual a la de x log x, ¿sí? Y esa es la magia. Y lo mismo con quicksort. Quicksort es el naranja, ¿no? Y tiene una forma bastante similar a x log x. Y la pregunta del millón es, en este caso, ¿cuál es mejor que la otra? Ahí, El quicksort ahora. Tobias y Felipe dice quick y Eduardo dice depende. ¿Por qué depende, Eduardo? A ver, me encanta que alguien diga. Depende de la mala suerte de quick. Y sí, pero podemos decir que mientras más veces mido, menor probabilidad hay que justo esté en el peor caso de quicksort, ¿no? Probabilísticamente hablando. Pero es cierto que hay un depende también chiquitito, que es, hay formas, yo implementé la primera que me acordaba de quicksort, y listo, ¿no? Que elegir el pivot al principio o al final o algo, o en el medio, pero no. Claro, porque Martín nos dijo que generalmente para el quicksort, por ejemplo, hay un coso de selección aleatoria que tiene como, que no es que siempre va a funcionar, pero que la mayoría de las veces va a dar un caso favorable. Tipo que es como muy poco probable que suceda. Acá Julián dice, se equiparan las selecciones de pivotes buenos y pivotes malos, ¿no? Podría ser, si tenés una distribución uniforme, que es lo que estamos asumiendo acá, la cantidad de casos buenos y la cantidad de casos malos debería complementarse. Yo diría que sí. Acá varios dicen quick mayor que merge, o sea, mejor que merge. En este caso particular, porque es como este código, está teniendo en cuenta el tema de la memoria, hay un delta que le da un poquito de ventaja al quicksort versus el merge. Acuérdense, mientras más alto, más tiempo es, ¿no? Más segundos tarda. Entonces, en este caso muy puntual, el hecho de no manejar memoria hace que el quicksort sea más rápido. Pero para la cátedra, nosotros nos ponemos los anteojos de la cátedra y esto es lo mismo. Merge sort y quicksort, si no sabemos nada a priori de la distribución, ¿no? Porque
Si sabemos que elegimos el primer pivot, no me acuerdo si era el primero o el último, y teníamos el arreglo ordenado, ya sabemos que estamos al horno, ¿no? Y ahí sí o sí merge sort. Pero si no sabemos info adicional a priori de la distribución de los datos, o de cómo están ordenados, o de nada, podemos decir que bajo los ojos de la cátedra estos son lo mismo, y podemos poner un asteriquito, es considerando que no estamos en un caso desventajoso de selección del pivot de Quicksort. Sí, Augusto dice, puede llegar a ser n cuadrado en malas condiciones, tal cual, sí. Igual, esto no entra en la materia, pero hay un poquito de laburo que se puede hacer para evitar caer en el peor caso de n cuadrado y zafar un poquito con el pivot. Pero eso es teoría de algoritmos, si se sigue dando, no sé si se sigue dando. Bien. ¿Alguna pregunta sobre acá terminé, alguna pregunta sobre estos gráficos bonitos? ¿Alguno no entendió que, por ejemplo, yo quiero reafirmar lo que Mati dijo también, que si yo digo, tengo un algoritmo que es, no sé el algoritmo, y en el parcial, ¿no? Che, ¿cuál es búsqueda binaria? Yo digo, O de infinito punto azul. Y eso técnicamente está bien, ¿no? Porque es una cota máxima que ese algoritmo tiene, ¿no? Pero ¿para qué me sirve saber que es O de infinito punto azul? Es como decir, es mucho, no sé cuánto, pero es mucho. No, tenés que poner una cota que te sirva. ¿Que te sirve para qué? Para diferenciar dos tipos de algoritmos. Eso es lo que queremos hacer en esta materia. Entonces, si yo tengo selección y quicksort, los dos son O de infinito punto rojo. Pero ¿qué me permite a mí elegir uno sobre otro? Es bajar la cota lo más posible, ¿sí? Hasta conseguir la correcta. La correcta que me permita diferenciar los dos. Y en los casos que no me permite diferenciar, es decir, no lo puedo diferenciar, pero hice el mayor esfuerzo para reducir esa cota máxima. Bueno, después sí, dígame si hay alguna pregunta más. Ahora les tiro un challenge para ustedes. Challenge. El challenge es... para, esto era... No, acá me equivoqué. El challenge es... Dale, quiero encontrar el fucking... Acá. El challenge es... Perdón, ya repetí el challenge 7000 veces, me van a matar. La pregunta del millón es, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? 2 puntos. Hacer búsqueda... Tengo un arreglo desordenado. Me lo tiran así, ¡paf! Me lo tiran en la cara. Me dicen, che, maestro, ¿qué conviene? ¿Hacer una búsqueda lineal? O, en realidad, yo tengo que buscar un elemento k veces. Con cada número, ¿no? Va variando acá. ¿Qué me conviene? ¿Hacer una búsqueda lineal las k veces? ¿O primero ordenar ese arreglo y después hacer sus k búsquedas binarias? ¿Sí? ¿Qué nos conviene? Acá Eduardo dice lineal, como que ya tira la respuesta. Augusto dice buena pregunta. Facundo dice segundo caso. Pero tenés que tenerla ordenada para poder usar búsqueda binaria, ¿o no? Sí, eso es lo que estábamos comparando, ¿no? Hacer búsqueda lineal, que no necesitamos que esté ordenado, ¿no? Simplemente hacemos búsqueda binaria. Hacemos búsqueda lineal, ¿sí? Con un for. Y la otra es, primero ordenamos, y cuando ya tenemos el vector ordenado, hacemos las k búsquedas que me vengan a pedir. Claro, pero ahí depende, porque capaz hay que ver cuánto nos cuesta, cuánto sufre ordenar. Capaz me estás pasando 3 billones de elementos y ordenando voy a terminar. Buena pregunta. Vamos a bajarlo a tierra, bajemos la ecuación. ¿Cuánto me cuesta ordenar si tengo un arreglo de n elementos? Que alguien me conteste, ya. N cuadrado. Con merge en el o n. ¿Cómo? N cuadrado con la otra. ¿Cuánto te cuesta ordenar un arreglo que no sabemos nada a priori? Acá Brian dice n log n. Si alguien sabe un algoritmo que no sabemos nada a priori y que ordena en n, esa persona va a ser multimegamillonaria, porque no se puede. La única forma de no saber, si no tenemos información al respecto del arreglo y lo queremos ordenar, aplicamos cualquier algoritmo de ordenamiento que vimos, el mejor va a ser, como en toda la suerte, o sea, el mejor, más eficiente del universo, n log n. Si alguien tiene una forma de hacerlo en O de n, ya está, ¿viste? De acá a la luna, el cielo es su límite. Pero la teoría dice que no se puede. Bien, entonces,
n log n. Ok. ¿Y cuánto me cuesta después hacer una búsqueda binaria? Log n. Log n. Y si tengo que hacer k veces una búsqueda binaria, ¿cuánto me cuesta? Log n, porque K se desprecia. K se desprecia, yo digo, tengo que buscar 1.700.774 y n es 2. ¿K se desprecia? No. Ah. Entonces yo a priori puedo decir que K se desprecia. No. No, yo tengo que ponerlo. Después tengo que hacer asunciones, ¿no? Primero digo, tengo que hacer K búsquedas binarias. Ese fue el enunciado. Nadie me dijo que K era una constante chica o despreciable respecto a n. Nadie me dijo eso. Yo sé que tengo que hacer K búsquedas binarias. ¿Sí? Y ahora lo vamos a comparar versus ¿qué? La búsqueda lineal. ¿Cuánto era hacer K búsquedas lineales? Tic, tac, tic, tac. KN. KN. Igual. Entonces es Rocky versus el ruso, no me acuerdo cuál era. Tenemos ordenar y búsqueda binaria o búsqueda lineal directa, ¿no? ¿Y cómo resolvemos esta pregunta, no? Y hay que variar n y k, a ver qué onda. Entonces, variemos. Si k es mucho menor a n, asumamos como dijo Tobías, ¿no? K es despreciable. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el n log n, porque es lo que me gusta ordenar, ¿sí? Más 1, que es las cada veces que voy a buscar, por log de n, que es la búsqueda binaria, es mayor a 1 por n, ¿sí? Porque me queda n log n, n. Y ya vimos en los grafiquitos que n log n era mayor a n, ¿tal cual? Bien. ¿Alguna pregunta de esta Iván Drago, esta? ¿Alguna pregunta de esto? Si k es mucho menor a n, podríamos decir que k igual a 1, nos conviene directamente hacer la búsqueda lineal. ¿Tal cual? Bien. Después vamos al otro. Si k es mayor a n, no tanto como a decir que es una constante, pero vamos a ponerle una variable más... no la podemos despreciar, porque no dije mucho mayor, dije mayor. Este fue el error que hice el cuatri pasado, que Martín me tiró un chanflete. Podemos decir que es una constante asterisco, pero no es una constante. No lo puedo despreciar en la cuenta, ¿no? Entonces tengo constante asterisco más k por log de constante asterisco. Y la pregunta ¿es mayor o menor a k por una constante asterisco, ¿no? Entonces, log de una constante sobre la constante, log es mucho más chico, ¿no? Y acá tenemos, acuérdense, que k es el valor grande. O sea, este se desprecia porque k es mayor que n. Este de acá lo despreciamos. Y me quedan estos dos. Y como ya sabemos, log de algo versus ese algo es mayor ese algo sin hacerlo log, porque log te baja mucho el valor. ¿Sí? Bueno, acá Facundo pregunta, che, ¿por qué no haces k igual a n? Entonces yo lo que estaba diciendo, bueno, tenemos un extremo donde, vuelvo para atrás, k menor a n. Tenemos el otro punto donde sabemos que k es mayor a n y que conviene el otro. Entonces, por un lado tenés una búsqueda lineal. Listo, chao. Tenés k búsquedas y k búsquedas mayores a n, te conviene primero ordenar y después buscar binariamente, ¿no? ¿Dónde está el punto medio? Dame el punto medio, Jorge, dejá de molestar, ¿viste? Tirame dónde está. Y Facundo dice, tirame k igual a n, ya basta. Entonces, vamos a k igual a n. Entonces, vamos a igualar la ecuación. Listo, igualemos la ecuación. Hagamos un poquito de zaraza matemática, ¿no? Pasemos el k dividiendo, ¿sí? Que el k dividiendo se va a esto y queda el k para abajo. Hasta ahí no hice nada, pasé el k dividiendo. Luego, ¿qué hago acá? No me acuerdo qué hago. Paso este logaritmo restando para el lado derecho, ¿sí? Entonces me queda esto igual que antes y pasé el logaritmo del lado derecho. Hasta ahí no hay nada raro. Y después divido todo por... ¿por qué era? Ya ni me acuerdo lo que hice el cuatri pasado. Espléndido, Jorge. Bueno, lo que hago es... ¿Qué hice acá? ¿Alguien sabe? Estoy en otra. Creo que pasás la K multiplicando y pasaste dividiendo el n menos log n. Tenés razón, gracias. Pasé la K multiplicando, estaba dividiendo acá, lo pasé multiplicando y tenía... por ahí. Tenía acá todo esto multiplicando por acá y pasé este choclo para el otro lado. ¿Para qué haces esto, Jorge? Deja de romper, ¿viste?
Es que queremos despejar K, queremos saber el lugar de K, ¿no? Por eso estamos haciendo todo esto. Por último, para joder a todo el planeta Tierra, despejo N, como divido por N, ¿sí? Todo este... Mentira, trato de sacar N de esta cuenta para que N me quede acá abajo. ¿Para qué haces esto? Porque sabemos muy fácilmente que log de N dividido de N, cuando N empieza a ser apenitas un poquito grande, pero apenitas, esto tiende a 0. Entonces, como eso tiende a 0, podemos hacer como una prox. Esto no sería igual. Viene un matemático, nos tira un cachetazo en la nuca. Esto es un aproximado de que K tiene que ser log de N para encontrar el punto. Y de vuelta, ustedes tendrían que decir, patraña, Jorge. Veámoslo en un gráfico, a ver qué onda. Si encuentro el... Entonces, ploteemos. Acá, obviamente, no hace falta entender el código, pero hago búsqueda lineal y ordeno. O sea, ¿cómo se dice? Hago la comparación de primero ordenar y después búsqueda binaria, y la otra es solamente búsquedas lineales. Y vamos a plotear el grafiquito, y vemos que en un momento, ¿sí? Teníamos la lineal, que es la roja, que va linealmente, me sale lindo el gráfico, más o menos linealmente, va subiendo, y en un momento cuando esto debe ser n igual a log de la cantidad de elementos, no sé cuánto es esto, 300.000. Cuando tenemos 300.000 elementos que primero tenemos que ordenar y después hacer la búsqueda binaria, llega a que... ¿Cuánto es el log de 300.000? ¡Ah! Soy un capo. 5, algo. Y acá más o menos que vemos que en 5, algo se cruza los dos gráficos. Entonces, después de 5 búsquedas con estos 300.000 datos, sabemos que conviene hacer ordenar y binaria. Y si son menos de 5 búsquedas, nos conviene hacer lineal. Y tenemos el grafiquito para mostrarlo de alguna manera. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió cómo hicimos la cuenta? ¿Se entendió cómo este gráfico? ¿Alguien tiene algo de este gráfico? César dice fenomenal. Me encanta. Quiero, de los 84, quiero uno que no haya entendido algo. Tenemos 1 minuto para su pregunta. En la cuarta ordeno, dice Facundo. Perfecto, sí, en la cuarta, quinta, por ahí. Facundo dice, yo no entendí muy bien eso de tema de como que a la cuarta, como que a la quinta búsqueda te das cuenta. Onda, ¿tendrías que primero analizar el caso o cómo? O sea, ¿cómo harías esas búsquedas para saber qué te conviene? Bueno, perfecto. Acá lo ploteé. Acá lo puse, lo medí en segundos y lo ploteé, ¿no? Tipo, sí. En el eje X es K, la cantidad de elementos la dejé fija. Son 300.000 elementos, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2, fue variando el K, la cantidad de búsquedas. Entonces voy ploteando los tiempos de los dos approaches, uno es ordenar y binaria. Y por eso, pero cantidad de búsquedas, ¿en qué sentido? Eso es lo que, ¿a qué viene haciendo referencia? Y yo quiero buscar un elemento dentro de ese arreglo, ¿sí? Y la cantidad de veces que busco es un elemento distinto en el arreglo, es K. Ah, cantidad de búsquedas es los intentos hasta llegar a resolver tu problema. No, la cantidad de búsquedas es la cantidad de búsquedas que hago dentro del arreglo. Yo tengo un arreglo de, no sé, los nombres de los alumnos acá. Y quiero buscar a Juancito. Están ordenados por padrones. Quiero tener el padrón de Juancito, ¿no? Y eso es una búsqueda, el padrón de Juancito. Ahora, quiero el padrón de Juancito, Pepito y Gemito. K igual a 3. Tengo 3 búsquedas. Ah, la cantidad, sí, ya entendí, la cantidad de cosas que querés. La cantidad de búsquedas que quiero hacer. Sí, o de cosas. Quiero buscarme 5 elementos del arreglo. Listo, ¿dónde listo. están? Necesito esto y esto, entonces voy a tener que hacer K veces de lo que necesito. Sí. Tengo que hacer cada búsquedas, o sea, una por cada cosa que quiero, ¿no? Sí. Perfecto. Brian dice, Joaquín me dejó pensando. ¿Qué, Brian? Última cuestión. Bueno, la intriga me está matando. K es la cantidad de veces recursivas que llamás a la función entonces. No. No hay función recursiva acá. Bueno, la búsqueda lineal sí puede ser recursiva. K es simplemente la cantidad de veces que busco un padrón en mi lista de padrones.
no me metí en ningún lado recursivo. Yo quiero hacer cada búsqueda de padrones. ¿Sí? Tengo un padrón electoral largo y a mí me preguntan, che, ese padrón electoral, ¿no? Si tenés que buscar a solo Juan, que tiene el padrón 111, ¿qué conviene hacer primero? ¿Buscar linealmente o ordenar y buscar binariamente? Y ya vimos que con 1, y de hecho hasta 5 búsquedas, nos conviene solamente buscar linealmente. Ahora, si tengo que buscar más de 5 padrones, tengo que primero ordenar y después buscar binariamente los padrones que tengo que buscar. Y Brian dice, ¿se podría buscar a la vez que lo vas ordenando? Sí, podría, pero ya te metiste en un sort search rarísimo. Acá estamos mezclando dos conceptos que ya sabemos y lo podemos medir, ¿no? Así que nada, bueno, eso es todo. Ahora le paso la batuta al estimado Ezequiel, que va a ser el último segmentito de hoy. Igual, obviamente, por favor, si alguien no le entendió esto, nos quedamos después de la clase y les juro que les hago entender. Listo. Todo tuyo, Esa. Bueno, buenas. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Bien. Voy a estar presentando. Tenemos una pequeña serie de diapositivas para hacer un repasito de estructuras enlazadas. Vamos al lío. Ok, estructuras enlazadas. Tenemos... ¿Qué son estructuras enlazadas? Si lo habrán visto con Martín, es un pequeño repaso. Pero bueno, se puede ver como un tren que dice dato, 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 ¿sí? Tenemos cada vagón del tren está conectado de alguna manera con el siguiente vagón, ¿sí? Por estas rayitas que están acá. Conexión a los siguientes vagones hasta que en un momento el tren se termina, ¿sí? Eso es lo que entendemos como estructuras enlazadas. Hay un enlace entre los datos, ¿sí? Para verlo de una forma más bajada de lo que sería literalmente lo que tendríamos en el código, tenemos estos cuadritos, estos rectángulos que se llaman nodos, ¿sí? Son nodos de la estructura enlazada, y estos nodos tienen por un lado el dato que queremos guardar en el nodo, ¿sí? El elemento que se pide guardar en el nodo, y además necesitamos una referencia a el siguiente elemento de la estructura, ¿sí? Entonces este nodo va a tener una referencia al próximo nodo, ¿sí? Así como tenemos en el tren, una referencia al siguiente vagón. Acá tenemos un puntero que se llama próximo al siguiente nodo, ¿sí? Ese nodo a su vez tiene dato y próximo. El próximo apunta a otro nodo que tiene un dato y un próximo, que apunta a otro nodo que tiene un dato y un próximo, y en el lugar donde el próximo apunta a null, podemos decir que se terminó la estructura enlazada. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo lo entendí bien. Entonces, así estaría definida la estructura de nodo, ¿sí? Por ejemplo, en el TP de cola se puede escribir así la estructura, definirla. Tenemos el struct nodo, que va a ser un nodo T, que tiene, por un lado, un void asterisco dato, ¿sí? De la misma manera que en la pila teníamos datos genéricos, acá en la cola también tenemos datos genéricos, y tenemos que escribir struct nodo asterisco prox, que sería un puntero al próximo. Fíjense que acá adentro yo no puedo escribir nodo-t, que va a ser el nombre que va a tener ese nodo una vez que esté definido, porque cuando yo esté acá escribiendo, el nodo todavía no terminó de definirse. Entonces, para referirse a una estructura a sí misma, tenemos que sí o sí escribir struct nodo, ¿sí? En este caso es struct nodo asterisco, porque es un puntero a una estructura de tipo nodo. ¿Okay? Les vamos a hacer un regalazo. Alguien pregunta por qué struct nodo llama un nuevo nodo porque no entiende cómo funciona. Ah, ya está, dijo. Ok. Ok, pero para dejarlo claro, sí tenemos la estructura de nodo donde el próximo tiene que apuntar a otro nodo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera en la estructura indicamos que el nodo tiene un dato y además que tiene un puntero
a un nodo, ¿sí? Que se llama próximo porque sería el próximo en la estructura. Bien. Perdón, claro, pero Acá, si usáramos en el struct nodo un type def, entonces el puntero sería directamente a un nodo -t, por ejemplo, ¿no? a ver, acá estoy mostrando el type def. No me queda claro a qué te referís vos con usando un type def. Ah, no, claro, no presté atención a eso. No entiendo bien por qué ponemos el struct en ese Bien, puntero. acá nosotros, acá estamos escribiendo la definición del tipo struct node, ¿sí? Una vez que esta definición del tipo struct node esté completa, ese struct node va a poder llamarse nodo T, ¿sí? Ahora, dentro del cuerpo de esta definición, como el nodo aún no está definido, tenemos que referirnos al struct nodo como struct nodo. Porque al no haber terminado de hacer la definición, todavía no puedo nombrarlo como nodo-t. ¿Ven? Es un tema de estar dentro de la misma estructura, tratando de hablar sobre su misma estructura. Si yo escribo acá nodo-t asterisco, no lo va a reconocer porque eso aún no está definido. Recién cuando este código... Oh, me quedé sin internet. No, igual te estamos escuchando, ¿eh? Ah, ¿se escucha? Perfecto. Sí, sí. Recién cuando este código se ejecute, es que vamos a poder empezar a hablar de nodo-t. Sí, que se rompió entonces. A ver, voy a volver a presentar. Pero yo te veía bien, ¿eh? Claro, se te fue la cámara personal, digamos. Bien. No, se me murió la presentación. A ver. Si va de nuevo. Bueno, entonces, ¿se entendió eso? Lo que es la definición del nodo. Sí, yo por mi parte sí lo entendí, muchas gracias. Perfecto. Yo desactivé la cámara a propósito, para que no me consuma. Lo que no estoy pudiendo hacer es abrir la presentación. A ver ahí. Si querés te la presento yo, ¿eh? Por el momento está ECA, así que esperemos que siga. Bien, les decía, un pequeño obsequio de nuestra parte es regalar esta función que se llama crear nodo, ¿sí? Que va a ser la que pueden usar en la cola, en la lista, para crear nodos, ¿sí? ¿Cómo se crea un nodo? Tiene dos atributos, ¿no? Nodo tiene un dato y tiene un próximo. Entonces, por un lado, como siempre que tenemos un puntero, tenemos que hacer el malloc del size of nodo-t, ¿sí? De nuevo, la estructura ya está definida, ahora la podemos usar. Vamos a hacer una función que se llame crear nodo, que devuelva el nodo creado, y además vamos a recibir ese valor, ese dato por parámetro, que podemos guardarlo dentro del nodo, ¿sí? En la parte del dato. Vamos a hacer el malloc de size of nodo-t, y si el nodo da null, devolvemos null, pero si no, se le puede al dato asignarle este valor que pasaron por parámetro, y al próximo asignarle null, ¿sí? Vamos a suponer que este nodo que estamos creando lo vamos a poner, por ejemplo, al final de la cola y no hace falta ponerle un próximo, asignarle un próximo. Si uno quisiera, una vez que el nodo fue creado, se le puede igual modificar el próximo usando esta sintaxis, nodo flechita prox, ¿sí? El nodo es parte de la cola, ¿sí? Tanto la definición del nodo como todos los usos del nodo van a estar dentro de cola.c. Por lo tanto, van a poder acceder libremente a esos atributos dentro de cola.c. Ahora bien, por fuera de cola.c, en el punto h, no va a haber ningún tipo de mención a los nodos. El usuario de la cola, Bárbara, no va a saber si está definido esta cola como una cola de estructura, como estructura enlazada, una cola de nodos enlazados, o podría ser una cola hecha a partir de un vector, o cualquier otro tipo de implementación de cola, ¿sí? Lo que le interesa a Bárbara es que sea funcional, el TDA. La implementación nos interesa a nosotros que hacemos la implementación, ¿sí? En este caso elegimos
hacer la implementación por nodos, pero Bárbara no tiene por qué enterarse, ¿sí? Entonces, de nuevo, bueno, devolvemos el nodo que fue creado. Acá tenemos el dibujito. Este es el dato. Este es el nodo, el dato que estamos asignando ese valor, y el próximo que lo estamos asignando a null, que podría ser modificado si se quisiera, ¿sí? Y en un minutito vamos a hablar del TDA cola, ¿sí? Se puede pensar como una cola de supermercado, ¿sí? Que acá tenemos, por ejemplo, la próxima persona a ser atendida, es la primera que llegó a la cola. Estoy viendo un tema acá que la gente está como muy cerca, ahí va, y deberían usar barbijo ya que están en un comercio. Bien, acá estamos, entonces tenemos elementos que en este caso podrían ser personas. La primera persona a ser ascendida, a ser atendida, sería la primera persona que está en la cola, ¿sí? Esperando. Después la siguiente, después la siguiente, después la siguiente, después la siguiente. Esta persona, porque va a ser la primera en ser atendida, porque fue la primera en entrar en la cola, ¿sí? Eso es importante, parte del invariante de la cola, a diferencia de la pila, donde el último que se apilaba era el primero en desapilar. Ahora lo que se busca es que el primero en entrar a la cola sea el primero en salir de la cola, y el último en entrar en la cola sea el último en salir de la cola, ¿sí? Y bueno, ¿cómo implementarían la estructura de la cola? El typedef struct cola va a tener un nodo apuntando al primero y un nodo apuntando al último. ¿Por qué queremos apuntar tanto al primero como al último? ¿Se les ocurre? Tenemos, Esto lo explicó Martín, más que nada por un término de eficiencia para que no sea, para que sea, digamos, O de 1. perfecto. ¿Sí? Necesitamos el primero. ¿Para qué lo necesitamos? Para poder saber cuál es el primero de la cola, que sería exactamente el primer elemento que debería salir de la cola al desencolar. Y necesitamos un puntero al último para poder, en O de 1, guardar un último elemento al final de la cola, ¿sí? Tenemos la cola así. Este primero va a ser, vamos a tener que tener un puntero al primero, que digamos, cuando desencolemos, vamos a quitar este elemento, y además vamos a querer tener un puntero hacia el último, cosa de que cuando haya que encolar, a este último se le asigne como próximo ese nuevo elemento que estamos creando con esa función crear nodo, ¿sí? Voy a poner al día con el chat. Si lo tuviéramos declarado en el punto H, tampoco podríamos. Bueno, como expliqué, en el punto H no se puede declarar porque no podemos exponer la implementación del TDA. Esa es la estación del TP. Bueno, una partecita nomás. Y también una canción. Bueno, más preguntas. ¿Sí? Si no, podría hablar un poquito de las primitivas de la cola. Ya saben, cola crear, va a crear una cola vacía. Cola destruir, para destruir la cola. Y cierren los ojos, no vean nada más. Cola está vacía, va a indicar si la cola está vacía o no. ¿Sí? La true cuando está vacía, la false cuando no está vacía. Cola en colar va a agregar un elemento al final de la cola, ¿sí? Para eso necesitan ese puntero al último elemento para poder hacer la operación de cola en colar en O de 1. Cola ver primero va a devolver el dato que está en la primera posición de la cola, ¿sí? Y eso lo van a poder hacer en O de 1 gracias a que tienen un puntero a la primera posición de la cola, ¿sí? Cola primero. Y cola desencolar va a quitar ese elemento y además lo va a devolver como parte de la primitiva, ¿sí? Vamos a ver si hay más preguntas. Nos podemos ir cerrando. Best cátedra. Bueno, no sé si cursaron todas las cátedras como para saber si es la mejor. Pero lo intuyen, está Si le bien. hiciéramos todo el TP, no sé si podríamos considerarnos la mejor tampoco. Tal cual. Bueno, corto la grabación. Me colocó que recibe una función cola destruir. Perfecto, por eso dije cerrar los ojos. Sí, lo vemos. Eso lo vamos a estar aplicando en la la clase siguiente que clase. viene. Sí. Obvienlo por ahora.
Bueno, corto Sin la atrapar.